Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio a la conferencia. Voy a presentar al conferenciante, don José Antonio Ferrer Benimeli. Es nuestro primer conferenciante de este ciclo. Nació en Huesca un 24 de marzo. Hasta su retiro ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y titular de la Cátedra Verhaken en Bruselas. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, se doctoró en esta universidad en 1972 con la lectura de su tesis doctoral sobre relación de la Iglesia y la masonería en el siglo XVIII, obteniendo sobresaliente cum laude y el premio extraordinario correspondiente al curso académico 1971-72. La defensa de la tesis doctoral fue objeto de amenazas por parte de los sectores más conservadores, que trataron de reventar su lectura. 10 años más tarde, en 1983, unos desconocidos prendieron fuego al despacho del doctor Ferrer Benimeli, convirtiendo en cenizas sus documentos, los manuscritos de más de 30 libros, más de 100 trabajos, tesis doctorales, actas de calificaciones de alumnos, dando al traste en definitiva con el trabajo de más de 15 años. Es miembro y consejero de numerosos institutos y centros de estudios de toda Europa y América. Presidente del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, miembro numerario del Centro de Estudios Inquisitoriales de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española del siglo XVIII, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y del Consejo de Honor del Instituto Internacional de Historia de la Intolerancia y un larguísimo etcétera. La investigación histórica de la masonería española tiene su arranque en los estudios del profesor Ferrer Benimeli. La orden masónica ha reconocido la importancia e imparcialidad de sus estudios y siendo distinguido por diversas logias. En el año 2000, por ejemplo, la respetable logia número 38 de Barcelona le distinguió con su placa de reconocimiento por sus trabajos de investigación. Asimismo, ostenta la medalla del 20º aniversario de la Gran Logia de España. En 1994, el Rotary Club de Zaragoza lo distinguió con el diploma en reconocimiento a sus méritos y en señal de amistad y afecto de todos sus miembros. Es autor individual de 51 libros o más publicados desde el año 1965. En su bibliografía destaca la figura del conde de Aranda, al que ha dedicado al menos 6 obras, y sus estudios sobre la Compañía de Jesús e Iglesia y masonería, destacando, por ejemplo, los archivos secretos vaticanos y la masonería. Motivos políticos de una condena pontificia o los 4 volúmenes sobre masonería, iglesia e ilustración. Y si no me he equivocado al contar, 25 títulos específicos sobre masonería. Sobre estos temas ha coordinado más de 20 volúmenes, participado en más de 200 obras colectivas y el número de artículos publicados asciende a 561 o más. Autor de más de 300 ponencias presentadas en congresos y 527 conferencias dictadas. Numerosas tesis doctorales, tesis de licenciatura, seminarios, cursos de doctorado. Actividades reseñadas en este currículum vitae de más de 100 páginas que ustedes pueden consultar en Internet y que nos dan solo una idea de la importancia de la persona que hoy está con nosotros, al que vamos a tener el placer de escuchar y que indudablemente es el número 1, el mejor. Muchas gracias. Como dije hace ya, creo que 37 años, cuando di una conferencia en el Ateneo de Albacete, la masonería es un fenómeno histórico que está presente constantemente en los 3 últimos siglos de nuestra historia hispana, nuestra historia europea, nuestra historia occidental. Sin embargo, decía entonces, y lo repito, pocos temas, incluso hoy, se manifiestan tan polémicos y controvertidos. Es curioso constatar que cuando se suscita en una tertulia, simplemente en un anuncio de un ciclo de conferencias que se va a hablar de masonería, la reacción inmediata es de una toma de posición, en no pocos casos apasionada, y a veces incluso violenta, ¿no? Ya en el año 1923
en una revista masónica titulada Anatomía, hablaban en concreto de la historia de la masonería española y acusaban este defecto, afirmando que si los ataques eran triviales, las apologías no pasaban de medianas. Estamos ya ante una doble actitud de ataque, de apología, como si fuera imposible intentar hablar de este tema desde una óptica científica, desde una óptica histórica, desde una óptica desapasionada de intento de acercamiento a la realidad, ¿no? De ahí que en 1923 ya abogaran por una historia de la masonería que prescindiera de afirmaciones dudosas, de hechos incomprobados, una historia descargada de mitos, limpia de tesis más o menos aventuradas y sobre todo una historia escrita con verdad. La pregunta que nos podemos hacer es que ¿se puede escribir la historia desde esta óptica? Lo cierto es que por lo menos los que ya somos bastante mayores fuimos educados en una visión de la masonería muy negativa, se hablaba mucho de ella, el famoso contubernio judeo-masónico comunista se hizo muy familiar, aunque en realidad muy pocos acabamos sabiendo qué es lo que quería decir ese famoso contubernio judeo-masónico comunista, cuando los masones estaban prohibidos por los comunistas desde Lenin y Trotsky del primer Congreso de la Internacional de 1912, donde los masones no tenían que ver nada con los judíos y donde el propio Franco estaba defendiendo a los judíos y a algunos masones a través de su militancia. Bueno, por eso digo que es un tema bastante controvertido, pero de esos que son como el ave fénix, resucitan cada X tiempo, porque da la sensación de que necesitamos tener una especie de chivo expiatorio al cual echar la culpa de todo lo malo, tanto en el terreno político como en el religioso, en el social o incluso en el histórico. Hoy día, afortunadamente, han pasado ya muchos años, no solamente los que rememoraba al comienzo de mi primera visita aquí a Albacete para hablar de este tema, en unos años relativamente complicados, ¿no? Del año 80, bueno, todos sabemos lo que pasó el año 78, ¿no? Entonces, el 80 estaban muy recientes ciertos acontecimientos. Pero, afortunadamente, hoy día yo creo que es un tema del que se está perdiendo ya la vergüenza de hablar de él en público, se está perdiendo el miedo y los propios masones son los que dan la cara, los que organizan conferencias, los que organizan exposiciones, los que hablan en televisión, los que hablan en público, es decir, los que dan la cara. Ya hace años tuve ocasión de decirles, oye, ya va siendo hora de que vosotros empecéis a dar la cara, porque la estamos dando los que no somos masones y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Parece un poco absurdo. Claro, el tema de la masonería es que no es que sea difícil, es complejo, ¿no? Si recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su primera definición, que data del año 1843, en la 9ª edición, dice que la francmasonería es una asociación clandestina en que se usan
varios símbolos tomados de la albañilería como escuadras, niveles, etc. Yo no sé si después de esta definición ustedes se dan una idea clara de qué es la masonería. Sin embargo, es una definición, yo diría, más o menos correcta. Más o menos correcta, aunque no dice nada, ¿no? Dice mucho y no dice nada, como la mayor parte de las definiciones. Pero luego, esta definición tuvo un cambio que yo creo que ya lo tergiversa. Fue en el año 1925, en la 15ª edición, donde se dice que es una asociación secreta, ya no clandestina, sino secreta, que tiene un matiz bastante importante. Y esa definición se mantuvo hasta el año 1984, en la 20ª edición donde se dice que la masonería es una asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. La pregunta es la misma. Después de esta definición, ¿se imaginan ustedes qué es la masonería? Asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. Yo aquí ya pondría en duda una falsedad, que usan principios de fraternidad mutua, como si solamente la fraternidad se practicara entre ellos. Yo creo que ya es una inexactitud, cuando menos, de la Real Academia de la Lengua. Pero luego todavía hay otra variante, en 1956, asociación secreta, en la que se usan varios símbolos tomados de la albañilería como escuadras, niveles, etc. Seguimos moviéndonos en un terreno, yo por lo menos no acabaría clarificándome demasiado con esta definición. Y finalmente, en la edición 23 del diccionario de la Real Academia de la Lengua, del año 2014, se dice que es una asociación universalmente extendida, originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y carácter filantrópico. Esta es una definición en la que un grupo de masones creo que metieron un gol a otro grupo de masones. Hace tiempo ya que estábamos intentando cambiar la definición de la Real Academia. Recuerdo que me encontré con el director en el aeropuerto de Madrid en uno de los viajes y dije, oye, esta definición me parece que habrá que actualizarla, ¿no? Porque éramos muy amigos, porque cuando él estaba en la Universidad de Zaragoza teníamos el despacho uno enfrente del otro y nos veíamos todos los días, ¿no? Y en esos intentos de cambio hubo un grupo que, pues se introdujo y metió el gol en el aspecto, desde mi punto de vista, que la masonería es de ideología racionalista. Yo creo que esto históricamente no es correcto. No es correcto, y aquí el enfrentamiento último está entre la masonería teísta y la masonería deísta, que muchas veces ni los propios masones saben en qué se diferencia. Entonces,
La masonería teísta exige la creencia en un Dios creador, organizador y revelado, que tenga un libro sagrado. Sin embargo, el deísmo admite la existencia de Dios, pero niega las dos ideas fundamentales defendidas por los teístas. Es decir, niegan la revelación y niegan la providencia. Se opone a las religiones reveladas. El deísmo es racionalista y proclama las virtudes del libre pensamiento. Y esto nos coloca ya ante dos conceptos, o si preferimos, ante dos visiones o dos masonerías radicalmente diferentes. La masonería teísta, más o menos dependiente, organizada o creada por la Gran Logia de Inglaterra en el año 1717, y la masonería deísta, de orientación del Gran Oriente de Francia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando deciden eliminar de la masonería la obligación en la creencia en Dios, en la creencia en la inmortalidad del alma. Bueno, esto, claro, nos lleva o nos sitúa en un momento histórico con una serie de interrogaciones que vamos a intentar resolver en el tiempo que podamos, porque a mí me suele ocurrir que cuando termino la introducción es cuando se termina el tiempo, ¿no? Entonces yo no sé si vamos a aclarar muchas ideas o las vamos a oscurecer todavía más. En realidad estamos ante una asociación secreta. La fraternidad de la masonería es exclusiva. ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su credo? ¿Cuál es el impacto en nuestra historia? ¿Hasta dónde llega el mito? ¿Dónde empieza la realidad? Se habla muy poco de la masonería operativa medieval, la de los constructores de catedrales, y se ha novelado demasiado de la nueva masonería especulativa o filosófica, nacida, como decía antes, en Londres en el año 1717. Se insiste mucho en el anticlericalismo masónico y a veces nos olvidamos del antimasonismo clerical. Se carga el acento en la importancia de la masonería en el siglo XVIII español, cuando de hecho no hubo masonería en España en el siglo XVIII, al estar severamente prohibida y perseguida desde el año 1738 por la Iglesia Católica a través del Tribunal de la Inquisición y por los reyes de su época, en especial por Fernando VI, por su hermano Carlos III, cuya obsesión antimasónica tan solo se puede comparar hoy día con la obsesión antimasónica que tuvo en el siglo XX el general Franco. Se habla del influjo masónico liberal en la elaboración de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y se silencia que las Cortes de Cádiz, por medio del Consejo de Regencia, prohibieron la masonería en 1812, no solamente en los reinos de España peninsulares, sino en los de América y Filipinas. Se repite hasta la saciedad la vinculación masónica de los próceres de la independencia de América Española, especialmente la de Bolívar, que dicho de paso es del único prócer del que tenemos constancia que fue masón, pero fue masón de una manera transitoria en un viaje que hizo joven, cuando quedó viudo a los 20 y poco años, y emprendió un viaje por Europa, camino de Roma, y en París se inició en la masonería. Pero precisamente de este único prócer
Aquí se puede decir sin mayor problema, porque cuando esto lo digo en América Latina, hay que ponerse un poco en guardia, porque claro, hablar de los próceres de América Latina, que están todos ellos identificados con la masonería, cuando en realidad no hay constancia documental de ninguno de ellos, excepto de Bolívar. El caso llamativo de Bolívar es que cuando en 1828 crea la Gran Colombia bolivariana, diríamos hoy, con la mentalidad o la ideología de Chávez o de Maduro, ¿qué es lo que hace en 1820? Prohibir la masonería en la Gran Colombia. Y desaparece la masonería y las sociedades secretas, no solamente en Colombia, en Venezuela, en la Gran Colombia de entonces, sino que tardará casi 40 años en volver a renacer en estos países. Por lo tanto, al estudiar la masonería nos encontramos constantemente con una serie de planteamientos, de interrogantes, de contradicciones que son, por lo menos dignos de destacar. Acabo de ver la exposición y me he llevado una sorpresa muy agradable, porque los masones son muy dados a presentarnos el panteón de masones ilustres, ¿no? Y claro, en algún caso yo me he encontrado que de 100 masones ilustres que han presentado, el 99% no lo eran. Sin embargo, abajo tan solo tengo dudas de 2. O sea que chapó para los que han organizado la exposición. Uno de ellos, lo voy a decir en público, aunque a alguno le moleste, es Antonio Machado. El Antonio Machado masón no es el poeta, sino su tío, que era profesor de instituto. Pero del otro no nos consta. Si bien es cierto que en algunas poesías suyas sí que se desprende algunos recuerdos o rememoraciones masónicas, como por ejemplo en una de sus canciones que dice: en Santo Domingo la misa mayor, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo cuánta devoción. O cuando el elogio que dedica a José Ortega y Gasset: a ti laurel y hiedra coronente dilecto, de Sofía arquitecto, cincel, martillo y piedra, y masones te sirvan, las montañas de Guadarrama frío te brinden el azul de sus entrañas, meditador de otro escorial sombrío, y que Felipe austero, al borde de su regia sepultura, asome a ver la nueva arquitectura y bendiga la prole de Lutero. Bueno, aquí José Ortega y Gasset no nos consta que fuera masón. El que fue masón fue su hermano, el gobernador de Madrid, pero no José. Es decir, que estamos siempre, como ven, en una frontera. También la poesía que tiene dedicada a don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid la vida, sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido, yunque sonad, enmudeced campanas. Bien, de aquí tampoco se puede decir que él fuera masón. Tiene una educación masónica a través de la familia o a través de sus lecturas, pero
es una deformación profesional que tenemos algunos historiadores, y es que si no tenemos el documento masónico que lo pruebe, por lo menos dudamos. No que no fuera, sino no está demostrado que lo fuera. Eso tampoco quiere decir que no lo fuera, sino que no podemos demostrar o decir que lo fue. Tenemos que movernos en un terreno, puesto que después de tantos años de acusaciones, fulano es masón, recordemos que el mero hecho de acusar a uno de masón en una época de nuestra historia era delito de muerte sin necesidad de proceso previo. Y eso deberíamos de recordarlo para poder entender ciertas situaciones. Es decir, si nos movemos en un terreno polémico, resbaladizo, que en muchos casos se está por hacer, afortunadamente se está trabajando bastante. Yo estoy pasando ya mi biblioteca a la universidad. El otro día entregué 135 tesis doctorales dedicadas a la masonería, defendidas en todas las universidades de España y en algunas también de fuera, sobre todo europeas y americanas, ¿no? Es decir, hoy día ya es un objeto de historia, es un objeto de estudio, un objeto de dedicación profesional y científica. No es un arma arrojadiza, polémica, como ha sido durante tanto tiempo y como, por desgracia, en algunos sectores sigue siéndolo a la luz de las suspicacias y ataques que han suscitado este ciclo de conferencias de Albacete en algunos medios de Internet. Es cierto que la masonería, en aquellos países europeos especialmente, en la que fue perseguida y fue desprestigiada, estoy hablando de la época de las dictaduras. Dictaduras de izquierdas y dictaduras de derechas. La primera dictadura, como decía antes, que ataca a la masonería es la dictadura de Lenin y Trotsky, en 1912, donde se declara la incompatibilidad de ser masón y miembro del Partido Comunista, a iniciativa de Lenin y Trotsky en el tercer Congreso de la Tercera Internacional de Moscú de 1912. Esto va a provocar una serie de problemas en muchos masones que eran comunistas, incluso fundadores del Partido Comunista, como Nin, en el caso español, o algún otro, o el propietario del periódico L'Humanité de París, que era masón, y que entonces decidió seguir siendo masón y vendió la cabecera de L'Humanité al Partido Comunista francés y hubo esa escisión, ¿no? Decía que la incompatibilidad viene de dictaduras de izquierdas, pero luego esto se repetirá con todas las dictaduras de derechas, empezando por Mussolini, por Hitler, por Petén, por Salazar, por Franco, que irán prohibiendo y condenando la masonería, como hoy día está prohibida y perseguida en aquellos países islamistas que no admiten ninguna libertad de pensamiento o de expresión. Una sociedad como la masonería, que tiene uno de sus fundamentos en la defensa de los derechos del hombre, en la defensa de la libertad, en la defensa de la tolerancia, en la defensa de la fraternidad universal, lógicamente no tiene cabida en una dictadura. Y por eso las dictaduras las han perseguido a muerte, ¿no? Nos podemos encontrar, o nos encontraremos ciertamente con algunas incongruencias, como por ejemplo en el caso de Pinochet o en el caso de Allende. Allende era masón, pero es que Pinochet también lo era. Y entonces aquí tenemos una vez más
ese tipo de contradicciones de las que estamos hablando, ¿no? Que no se puede hablar de masonería en sentido unívoco. Decía antes que la masonería, en sus orígenes, no es otra cosa que los gremios de constructores de catedrales de la Edad Media. Por eso nos solemos encontrar con algunas Biblias ilustradas, iluminadas, donde el gran arquitecto del universo es Dios con un gran compás construyendo el mundo. Creo que en la exposición hay algún grabado, alguna representación. En la Edad Media la sociedad estaba organizada por estamentos, no existían ni siquiera clases sociales. Las clases sociales es un invento del siglo XIX. En la Edad Media estaba el estado eclesiástico, el estado nobiliario y el tercer estado, que era el resto, es decir, el 99% de la sociedad, ¿no? En esta sociedad tenían mucha importancia los gremios, no solamente el gremio de la arquitectura, sino todo tipo de gremios, que en algunas ciudades, en el callejero, en el toponimio callejero, se han conservado. La calle de los curtidores, la calle de los toneleros, la calle de los plateros, la calle, etcétera, especialmente en Pamplona o en Mallorca. Yo no sé si aquí también coincidirá, en el sur también. Bueno, de estos gremios el más importante era el de los constructores, porque se dedicaban a construir catedrales de piedra donde dar culto a Dios. Tenía el equivalente a ser más miembro de una sociedad liberal que de una sociedad operaria trabajadora. Este gremio, como todos los de la época, estaba dividido en grados, que se ha conservado hasta nuestros días en los gremios. Cuando uno entraba en un gremio, entraba como aprendiz. Y como aprendiz, en contacto con un maestro, fuera el maestro zapatero, el maestro curtidor, el maestro platero, el maestro constructor, le va introduciendo en el oficio. Y al cabo de unos años pasa del grado de aprendiz al grado siguiente, al grado de compañero, en el caso de la construcción, y unos años después, el grado de aprendiz en la Edad Media duraba de 5 a 7 años. Cuando hoy los masones se quejan de que el aprendiz a lo mejor está un mes y que es demasiado largo, ¿no? Entonces la enseñanza era personificada de maestro a aprendiz y cada maestro solamente podía tener un aprendiz. Entonces este tipo de enseñanza es la que va a heredar la masonería actual, la masonería especulativa o filosófica, que ya no va a intentar construir catedrales de piedra donde dar culto a Dios, sino que lo que va a intentar es una cuestión tan utópica como construir la catedral de la fraternidad del universo, donde en lugar de piedras van a trabajar con hombres. Y por eso, si quisiéramos encontrar una definición muy sintética de la masonería, yo me atrevería a decir que es o quiere ser una escuela de formación del hombre, para que ese hombre, en cualquier lugar social donde luego se sitúe, ayude a los demás en esa construcción de la fraternidad del universo. Ustedes me dirán, pues entonces la masonería ha fracasado absolutamente, porque cada vez estamos más lejos de esa fraternidad del universo. Pero es que en este caso ha fracasado la masonería, ha fracasado las iglesias, ha fracasado la universidad, ha fracasado todo el mundo. Porque me parece que cada vez estamos casi más lejos a la vista de lo que está ocurriendo en el mundo. Y no vamos a recordar los emigrados o los que tienen que huir, etcétera. Bueno, bien. ¿Cuándo se da este paso de una masonería
a la otra. La masonería operativa y los gremios van perdiendo fuerza a lo largo del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, excepto un momento a raíz del incendio de Londres, 1600, no recuerdo exacto si es 1616, a finales del siglo XVII, aquel incendio que arrasa Londres. Se quemaron más de 100 iglesias, entre ellas la Catedral de San Pablo, miles de viviendas. Recordemos, la mayor parte de las viviendas eran de madera, lo único que se construía en piedra eran los palacios y las iglesias, ¿no? Entonces esto hizo que muchos de esos gremios que estaban desapareciendo confluyeran a Londres para reconstruir la ciudad. Y eso fue un nuevo florecimiento. Hasta que en el año 1717, ya reconstruida Londres, un grupo de 4 logias de la ciudad de Londres y Westminster deciden crear o dar ese paso de una masonería operativa a una masonería especulativa. Y ese paso va a llevar consigo un nuevo concepto de obediencia, un nuevo concepto de dependencia. Los que crean esta nueva masonería son los que se van a adjudicar para el futuro la patente, por así decir, de las nuevas logias. Para ser masón tendrás que tener la autorización de la Gran Logia, en este caso de la Gran Logia de Londres y Westminster, que luego se transformará en la Gran Logia de Inglaterra. Esto tiene lugar en 1717, es decir, después de las guerras de religión en las que en nombre de Dios se había estado masacrando tantos miles de personas en Europa. Esto a lo mejor hoy día lo podemos entender mejor después de lo que está ocurriendo con tantos miles de personas que se están masacrando en nombre de un Dios, de un supuesto profeta que en este caso ni responden a la realidad ni es así según los mismos fieles de estos países. Esta nueva masonería se va a ir desarrollando, se irá extendiendo y es la que hoy día conocemos en nuestros países occidentales. Pero esta nueva masonería también se irá rodeando de muchos mitos, de muchos cambios, de muchas leyendas, irá evolucionando conforme a los propios países, irá cambiando y eso hace de que hoy día no podamos hablar nunca de masonería en singular, sino que deberíamos de hablar de masonerías en plural. No es lo mismo la masonería de España del siglo o del año 1868 que la del año 1931, ni la masonería francesa es la misma de 1789, en vísperas de la Revolución, de la masonería francesa de 1848, con motivo de la primera revolución socialista, la que va a enarbolar el grito de libertad, igualdad, fraternidad, que dicho sea de paso, nunca fue el grito de la Revolución Francesa de 1789, sino la de 1848, es decir, de la primera revolución socialista francesa y no de la revolución burguesa de 1789. Es decir, estamos ante diversas masonerías, diversos enfoques. No es lo mismo la masonería de Colombia que la masonería de México o la masonería de Costa Rica o incluso la masonería de Cuba. Y hoy día la masonería de Cuba es el único país socialista donde la masonería no ha sido suprimida
en cumplimiento de las normas que decía antes de Lenin y de Trotsky, porque los fundadores de la independencia de Cuba, entre otros Martí, Maceo, etcétera, eran masones, y eso hoy día tiene un gran valor en Cuba, y esto hace que en Cuba en estos momentos haya 30.000 masones, cuando en España no llegan a 3.000. Creo que es bastante significativo, ¿no? No es lo mismo la masonería de Estados Unidos que la masonería de Chile, o la masonería de Argentina, o la masonería de Canadá, o la masonería de Jamaica, etcétera. Tendríamos que, en cada caso, hablar de hechos concretos, de hechos diferentes. Esto simplemente para constatar que no es un tema ni excesivamente complicado ni excesivamente sencillo. Es un tema complejo, como toda la historia. Yo no sé si con esto tienen alguna mayor idea a favor de la comprensión de la masonería en cuanto fenómeno histórico. El hecho es que, por ejemplo, nos puede llamar la atención el testamento masónico de Allende. Allende ingresa en la masonería el 16 de noviembre de 1935, un año después de la Revolución de Asturias. Los masones, cuando van a ser iniciados y están en la cámara de reflexión, se les presenta el testamento masónico. Tienen que hacer un testamento masónico, y responder a 3 preguntas fundamentalmente. La primera pregunta es, por lo menos la que le hicieron a Allende: ¿cuáles son los deberes del hombre para con sus semejantes? Él contestó: el hombre es solo un engranaje del conglomerado social. Por lo tanto, su sino debe ser estar a su servicio, o sea, al servicio de sus semejantes. ¿Cuáles deberes tiene para consigo mismo? Los de organizar su existencia de acuerdo con una concepción clara de sus obligaciones, deberes y derechos que están sujetos a los deberes y derechos de los demás. Está manuscrito, es un poco. Tercera pregunta: ¿qué memoria desearías dejar de vos mismo después de vuestros días? La de haber cumplido la obligación que me impusiera de haber sido útil a la sociedad, impulsando cada día su perfeccionamiento espiritual, moral y material. Bueno, este es un testamento. Como este testamento, en los archivos de la masonería tenemos cientos, de todo tipo y de todo color y de toda ideología. Por eso el historiador que nos movemos trabajando en estos archivos, a veces encontramos cosas que nos llaman la atención y que a lo mejor pueden llamar la atención al que no es historiador y que tampoco está muy versado en el tema concreto de la masonería. La masonería, que como digo, es un tema más dentro de los muchos que integran la historia, la sociedad de nuestros días. Yo no sé si sería interesante que pasáramos a que fueran ustedes los que
terminaran la conferencia, o a base de preguntas o a base de opiniones. Hay un documento que a mí me llamó mucho la atención y que suelo leer y releer. Es un documento del año 1933, en plena Segunda República Española, escrito por el entonces ministro del gobierno español y que era al mismo tiempo el gran maestre de la masonería española, un señor que se llamaba Diego Martínez Barrio y que fue masón desde su juventud hasta su muerte, un autodidacta que llegó a ser parlamentario, que llegó a ser presidente del Congreso, que llegó a ser presidente de la República, que llegó pues, prácticamente todo el escalafón social y político lo fue cubriendo por sus propios méritos y trabajo. En el año 1933 se creó una logia en La Coruña y él, como gran maestre, debería de haber ido a la consagración del templo de esta logia, pero no pudo ir y les envió un mensaje. Un mensaje que dice lo siguiente: una virtud masónica conviene que no olvidéis en vuestros trabajos, la de la tolerancia, y otra tenéis la obligación de practicar sin desmayos, la de la fraternidad. El mundo, y en nuestro mundo España, es por demás intolerante. 1933, vísperas de la Guerra Civil, ¿no? España es por demás intolerante. Cada hombre, dueño de una verdad, quiere monopolizarla e imponerla como si fuera la verdad única. La intolerancia es incomprensión, es limitación. Saber que en todas las almas hay una chispa de la ciencia divina y que en todas concurren al fin último de la perfección universal, pone en el camino de comprender al prójimo, de disculparlo y de amarlo. Quien no sienta la virtud de la tolerancia, cuéntese como un extranjero en el hogar de la masonería. Creo que esto en nuestros días, hablar de tolerancia, creo que es muy importante, ¿no? Y concluye: a su vez el masón ha de cultivar los principios de fraternidad. Amar a los que nos aman resulta fácil. Hay que amar o disculpar al menos a los que no nos aman. El mundo vive espoleado por el odio y es necesario cambiarle de signo. La salvación está en la fraternidad y cuando ella se logre, en su superación, que es el amor. Con este mensaje yo quisiera concluir para que podamos reflexionar de las contradicciones, de los pensamientos, de lo negativo, de lo positivo, de lo difícil que es hablar de ciertos temas, sobre todo cuando no los conocemos en profundidad. Hoy no tenemos excusa para decir que de la masonería no se sabe nada, no hay nada escrito. Yo creo que más bien es lo contrario. De la masonería ya hemos llegado a un límite que quizá hay demasiado escrito. Antes comentaba con unos amigos, en 1974 yo publiqué en la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas una bibliografía de la masonería con 4.000 títulos, 1974. En el 78 publiqué una ampliación de esta bibliografía en Madrid, en la Fundación Universitaria Española, y ya tenía 8.000 títulos. Y en el 2004 publiqué una tercera edición con 20.000 títulos. Si hoy quisiera continuar, que no lo voy a hacer, con una nueva edición, podría tal vez duplicar ese número, porque no solamente son los trabajos que se van haciendo, las publicaciones que van viendo luz, sino las revistas, los trabajos de investigación, los congresos que se van realizando en los diferentes países. Solamente nosotros, y digo nosotros somos un grupo de mediolocos, profesores de universidad, hemos llegado a ser unos 120 profesores de las diferentes universidades españolas dedicados al estudio de la masonería. Y desde el primer congreso hasta hoy hemos tenido ya 14 congresos internacionales. Y el próximo, que ya está convocado, que será en Lisboa, en el año 18, si Dios quiere, ese será ya el 15 Congreso Internacional. Solamente la publicación de estos congresos es una colección de 20 volúmenes de 700 páginas cada uno de ellos. Solamente estos congresos. Si esto añadimos todos los congresos que se están realizando en otros países, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvimos hace unos años en la Universidad de California, en la UCLA, el primer congreso internacional de la Universidad Norteamericana dedicada a la masonería, patrocinada por los masones de San Francisco. Y a raíz de ahí se han seguido repitiendo en algunas otras universidades norteamericanas, ¿no? Bien, como ven, estos son una serie de reflexiones que nos pueden invitar, si alguien tiene interés en conocer este tema un poco más de cerca, desde los apologistas, desde los detractores, desde los que desde un centro histórico pretendemos mantenernos al margen de unas polémicas en favor y en contra, yo les aseguro que es un tema bien. No porque me haya dedicado a este tema desde hace muchos años, sino porque no lo considero un tiempo excesivamente perdido, pero un tiempo que si ha servido de utilidad para alguien, para buscar esa claridad, para buscar esa tolerancia, para buscar esa verdad con mayúscula, que es uno de los fines de la masonería, que es uno de los fines que coincide con el del universitario, el investigador y el historiador, que es la búsqueda de la verdad, que es muy difícil encontrar la verdad con mayúscula. Estamos todos muy matizados. Pero bueno, en cualquier caso, siempre podemos acercarnos a ella. Muchas gracias. Bien, yo no sé cuál es el protocolo en estos casos. No he asistido nunca a una logia en el Ayuntamiento de Albacete, pero me figuro que puede haber coloquio o no puede haber coloquio. Los organizadores, si alguien quiere hacer alguna pregunta y yo sé responder, pues con mucho gusto. Y si no sé responder, les diré que no lo sé y se acabó. Y todos están amigos, ¿no? Señor. Yo les agradeceré un poco alto porque como viejo ya estoy sordo. Bueno, primero darle las gracias porque
Ha sido muy satisfactorio para mí, pues a nivel de conocer un tema que hasta ahora también por mi edad pues era como nombrar la dicha, ¿no? Muchas gracias. Y la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿En el 2016 está en auge la masonería? Pues si me permite que le responda con una pregunta y luego contestaré, ¿no? En el 2016 está en auge la universidad. En el 2016 está en auge la política. En el 2016 está en auge la economía. En el 2016 está en auge la Iglesia. Están en auge los sindicatos. Hay de todo. Como en botica, ¿no? Pues en la masonería, como toda sociedad integrada por hombres, ocurre lo mismo, ¿no? Hay un hecho que yo lo utilicé en una reunión que tuvimos en el monasterio de Poblet, un grupo de personas interesadas por la masonería y un grupo de masones. Hemos tenido ya varias reuniones a lo largo de la geografía, pero 3 de ellas en el monasterio de Poblet. Y allí tuve la ocasión de responder más o menos a esta pregunta en base a estos libritos, que es el catálogo de todas las logias del mundo. Y para ello hice un estudio de los 30 últimos años de esta publicación, que es la lista de las logias masónicas que dependen de Inglaterra, no de las que dependen directa, ideológica o afectivamente del Gran Oriente de Francia, que son los 2 polos ideológicos. Solamente de estas, ¿no? Que son muchos miles de logias las que existen. En cada caso te indica el número de logias y el número de miembros. Entonces, por ejemplo, aquí en la Gran Logia Unida de Victoria, en el año 2015 hay 273 logias y 11.400 miembros. Entonces te va poniendo todos estos. Entonces hice una estadística. Y en estos 20 y tantos últimos años llegué a la conclusión de que los masones de la Gran Bretaña, que son, por así decir, los padres de la criatura, habían pasado de 700.000 a menos de 300.000. Los masones de Estados Unidos habían pasado de 6 millones a menos de 3 millones. Y así, país por país, ¿no? Entonces, la masonería, al igual que todas las demás instituciones, está pasando, yo creo, que hoy día por una crisis de identidad, una crisis de adaptación o simplemente una crisis de edad. Las pirámides están invertidas. Muchos masones son mayores y menos masones jóvenes son los que están. Yo creo que esa es un poco la contestación a su pregunta, ¿no? No se pueden generalizar porque, por ejemplo, en Francia se mantiene más o menos en las diferentes masonerías. Claro, te dan cuenta que en Francia hay más de 15 masonerías diferentes. Claro que en España, en torno a 3.000 masones, hay también 15 masonerías diferentes, fraternalmente enfrentadas entre sí, ¿no? Entonces, no se pueden sacar conclusiones.
En muchas zonas ha desaparecido la masonería. En los países árabes ha desaparecido la masonería, excepto en aquellos como por ejemplo Marruecos o Líbano, pero la mayor parte de los masones, o el 100% de los masones, son europeos, no son, puesto que siguen siendo prohibidos o perseguidos, ¿no? En otros países, pues bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero no se puede generalizar. Yo creo que estamos ante una crisis de identidad generalizada de toda la sociedad occidental, mundial, más que europea, mundial, ¿no? ¿Y cuáles son los fines últimos, los fines concretos de la masonería cuando se reúne? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que tratan? ¿Cuáles son sus fines últimos dentro de la sociedad? ¿Cuáles son los fines últimos de la masonería? Pues según los fines últimos de la masonería, según esa definición que yo les he dicho, que personalmente es la que me satisfacía un poco más, si la masonería es una escuela de formación del hombre, los fines últimos de la masonería es formar al hombre, para que ese hombre, y al decir hombre digo hombre-mujer, ¿no? Luego otra pregunta que es la que falta por hacer es, ¿las mujeres pueden ser masonas o no? Pero bueno, me figuro que saldrá la pregunta, y si no sale, pues ya se la buscarán ustedes la respuesta, ¿no? Si se trata de formar al hombre, es una escuela de formación de la persona. Por eso, antes comentábamos que es muy habitual la definición a negativo de la masonería. Es decir, la masonería no es un partido político, pero la masonería defiende la democracia y defiende la libertad y defiende los derechos del hombre, como todos los partidos democráticos. La masonería no es un sindicato, sino está basada en la fraternidad. Todos los masones son hermanos entre sí. Y por eso los masones son los que más cuñadas tienen en el mundo, porque son todos masones entre sí. Y a cualquier sitio que vayas te van a recibir como un hermano. La masonería no es una universidad, sin embargo, como decía, es una escuela de formación del hombre. Es decir, no es y al mismo tiempo es una síntesis de todo esto. Yo no sé si con esto he respondido a la pregunta o se la he hecho todavía más difícil. Cuando se reúnen, ¿de qué hablan? Bueno, hay diferentes formas de reunirse. A veces se reúnen en logias que llaman de instrucción, logias de iniciación, logias cerradas, logias abiertas. Logias cerradas son las que solamente son los masones los que se reúnen, y es cuando inician a los compañeros, que siguen los rituales de la Edad Media. El primer grado es el de aprendiz, el segundo grado es el de compañero y el tercer grado es el de maestro, ¿no? Y cada uno tiene un simbolismo. Todos esos emblemas de la construcción se les da un simbolismo en nuestros días, y a través de esos simbolismos, de esas reflexiones, del saber escuchar, una de las cosas fundamentales de la masonería primitiva es que el aprendiz no podía hablar en la logia, solamente puede escuchar. Y claro, si entra como aprendiz, vamos a suponer, un ingeniero, y tiene que escuchar a un orador o un venerable que es de una profesión de otro nivel, no voy a mencionar ninguna por no establecer comparaciones odiosas, el escuchar y el callar, el no replicar, es una enseñanza. Claro, que eso tenía mucho valor cuando el ser aprendiz duraba meses o a veces años.
no como ahora que a veces dura semanas o días, ¿no? Entonces no se aprende. Este tipo de reuniones son de iniciación, otras son pues de enseñanza, ¿no? ¿En qué consiste? Pues se reúnen ritualmente y luego hay un masón que lee o defiende una plancha de arquitectura, como ellos llaman, que es una especie de discurso. Entonces lo lee ante los hermanos y si el venerable lo autoriza, pues luego hay una discusión, bueno, como estamos haciendo aquí, ¿no? O como se hace en cualquier... luego hay tenidas que son blancas abiertas o blancas cerradas. La blanca cerrada es aquella en la que el orador, el que habla en la logia, el único que habla en la logia, no es masón. Todos los demás son masones. Entonces, primero se reúnen ellos ritualmente, porque lo fundamental de la masonería, que quizá no lo he dicho, es que es una sociedad iniciática. Es una sociedad iniciática, No es como un partido político que tú llegas, pagas la cuota y eres miembro, sino que tienes que pasar por unos ritos de iniciación que son herencia de los medievales. Y esto es fundamental, una sociedad iniciática. Entonces, en este caso, en una tenida blanca cerrada, como decía, primero los masones se reúnen masónicamente, ritualmente, cierran los trabajos. Cerrar los trabajos, entre otras cosas, supone cerrar la Biblia, porque siempre se trabaja con un libro sagrado, que es la Biblia. En el caso de que los masones sean cristianos o católicos, si hay musulmanes está también el Corán, si hay judíos está abierto el Antiguo Testamento. Bueno, tiene que haber un libro sagrado revelado de la religión a la que pertenecen los masones. Entonces, una vez que se interrumpen los trabajos, introducen al orador o al invitado en la logia y suelta el rollo, como lo estoy soltando yo aquí, ¿no? Suelta el rollo y después pues hay un coloquio. Hay un coloquio, termina el coloquio y entonces con mucho boato y ritual acompañan a la puerta otra vez al orador, sale fuera y los masones reabren los trabajos hasta que los cierran, ya salen todos y nos vamos a cenar, ¿no? O a tomar un aperitivo. Lo recuerdo es que estuve bastantes años yendo a Brasil, recorrí todo Brasil hablando en logias masónicas, y allí, mientras los masones trabajaban en logia, las mujeres de los masones preparaban el ágape fuera, y a la salida pues había un ágape fraternal con los familiares, con las mujeres, en la misma logia, ¿no? Todas las logias tienen unos locales especiales para celebrar este tipo de ágapes. Bueno, esto es una tenida blanca cerrada. Hay tenidas blancas abiertas en la que puede entrar todo el mundo. Según los ritos o las obediencias, los masones mantienen todos sus paramentos. Según otros ritos no pueden llevar los mandiles, como ocurre con los franceses. Sin embargo, en los casos de la masonería inglesa o de la masonería anglosajona en los diferentes países, yo estoy en bastantes logias blancas y todos van con sus paramentos y tal. Antes comentaba una vez que di una charla en el templo de la Gran Logia de Porto Alegre, en Brasil, en la que entré con el soberano gran comendador, constituida la bóveda de acero. La bóveda de acero es cuando los masones con las espadas constituyen como los militares en las bodas, ¿no? Lo mismo, pero que aquí no es boda ni son militares. Bueno, algunos pueden serlo, pero son masones en ese caso. Y en este caso concreto,
yo recuerdo, y lo comentábamos antes, que el que me presentó en la logia fue el primado de la Iglesia Anglicana de Brasil, masón, que iba con su mandil, de la misma forma que unos días después, en una logia de Sao Paulo, el que me presentó en la logia fue el obispo ortodoxo de Sao Paulo, también masón, con su propio mandil. Es decir, que nos podemos encontrar con la masonería inglesa. Lo primero que te exige para ser masón es ser creyente, creer en Dios y en la inmortalidad del alma. Y según las constituciones de Anderson de 1723, hechas por un pastor presbiteriano, Anderson, y por un pastor anglicano de Saguilier, pues con una terminología muy puritana de la época, no pueden ser masones los ateos estúpidos y libertinos. Ahí es. Muy fraternal, ¿no? Jesús, sí. Jesús, Manuel y luego la señora. ¿Vale? Sí, bueno, yo muy brevemente, profesor. Primero, anda mucho por aquí, ¿verdad? Habla fuerte. Sí, para que le escuchen mejor. O si quiere, ponte aquí. Como ha dicho por aquí. Pasa allí mejor. Darle las gracias particularmente, y como recordábamos hace un ratillo, para mí fue un honor presentarle a usted en aquel ciclo masónico sobre la masonería que organizó el Ateneo de Albacete. Para mí fue un placer y un auténtico honor, sobre todo en aquella España que todavía estaba pasando de blanco y negro a gris, y era complicado para los que intentábamos organizar, bueno, pues este tipo de cosas, y también para ustedes que se atrevían a contárnoslas en nuestro pueblo. Muchas gracias entonces y muchas gracias ahora. Y ahora una cosa muy simple, hay cientos de preguntas seguramente para usted, ¿no? Más que algo histórico, alguna respuesta en cuanto a lo histórico, pues le voy a pedir una opinión, si es posible que la da, y si no, pues... Tan amigos. Bueno, se nombrará. A mí me gusta mucho el lema, el título de la masonería Puertas Abiertas, que le han dado a este ciclo. Y ahí va mi pregunta, y si quiere su opinión. Yo, conociendo muy poquito, la orden, la masonería, a veces opino posiblemente sin paracaídas, que si realmente las puertas se abren de par en par en la masonería, pues quizá los masones actuales se irían a otro sitio, cambiarían de movimiento, de doctrina, porque, y esa es mi pregunta, no creo que el llamado secreto masónico, el rito, etcétera, etcétera, hoy por hoy en esta sociedad constituye un lazo de unión perseverante que los mantiene vivos, puesto que estamos activos, puesto que las tenidas y la masonería no se permite ni hablar, ni tratar, ni de política, ni de religión. Lo hago tampoco de fútbol, tal como están las cosas, el fútbol, ¿no? Pero si no se habla, no se trata ni de política ni de religión, pues es posible, y es una pregunta y una duda que siempre he tenido, que esos ritos, que ese secretismo, es quien nos mantenga unidos. Y la masonería, bueno, pues sigue estando ahí. Bueno, es una pregunta con mucha carga de profundidad, porque son un montón de preguntas, ¿no? No es una sola pregunta, sino que es una tras otra, ¿no? Algunas cosas pueden ser más o menos discutibles. El secreto. ¿La masonería es una sociedad secreta? Yo creo que no. La masonería, por lo menos mi experiencia personal, y ya digo, viene de muy lejos, puesto que yo empecé a estudiar la masonería
allá por los años 60 del siglo pasado, los años 60, cuando no era fácil en este país estudiar este tema, yo nunca encontré ningún problema en los propios masones para estudiarlo en sus bibliotecas, en sus archivos, en sus vidas profesionales, privadas, etc. Para mí no supuso nunca el secreto ningún impedimento. Y le estoy hablando especialmente de los países donde yo trabajé este tema, que son bastantes, ¿no? Estoy hablando de Francia, le estoy hablando de Bélgica, estoy hablando de Holanda, de Portugal, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, ¿no? De Austria, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera. Para mí nunca fue un problema el trabajar con ellos, ni ellos hicieron del secreto ningún problema. Una sociedad que tú puedes estudiar en sus archivos, que publica revistas, que tiene universidades, que tiene museos, que tiene... ¿Dónde está el secreto? El que cuando ellos se reúnen no admitan a los no masones, eso no es secreto. Los consejos de ministros no admiten a los no ministros. Los consejos de universidades solamente admiten. Los consejos de empresas solamente admiten a los... Eso no es ese secreto. Eso es simplemente, no sé, pues discreción, diría yo, ¿no? Entonces tendríamos que matizar el concepto de secreto. Y dando un paso más, ¿el secreto es malo en sí? ¿O el secreto es necesario y está en la sociedad a lo largo de toda la historia? El secreto profesional médico, el secreto profesional del sacerdote. Nos estamos moviendo con el secreto constantemente. Y eso hoy día, lo de la prueba de te hacen firmar todo por los datos, es claro, el secreto, de hecho, no es malo si no se utiliza malvadamente el propio secreto. El secreto en sí no es malo. El lazo de unión entre los masones es un lazo de fraternidad, no es un lazo secreto. Los masones no ocultan, llevan su pink, manifiestan públicamente que son masones. Hoy día, afortunadamente, en España ya no se ocultan, en el extranjero no se han ocultado nunca. No. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está el secreto? La otra cuestión, si en masonería no se puede hablar de religión y de política, entonces ¿de qué se habla? Eso sí que tiene más carga de profundidad, ¿no? Porque ¿qué es hablar de política? ¿Hablar de los derechos del hombre es hablar de política? ¿Hablar de la libertad es hablar de política? ¿Hablar de la igualdad es hablar de política? A veces confundimos política con partidismo. Política es todo. Es ética. Entonces es un nuevo matiz que yo creo que sí que conviene que tengamos allí las ideas claras. Entonces, cuando se dice que no se puede hablar de religión y de política, eso se dice en aras de la fraternidad. Yo recuerdo cuando estaba en París estudiando en la Alliance Française, el primer día de clase nos decían: en clase se hablará de todo menos de religión y de política, porque al lado tenías un musulmán, un judío, un árabe, un africano, un latino. Entonces, lo que hay que evitar es la susceptibilidad, el herir
lo que puede enfrentarnos. Pues yo al cabo de otros años en Berlín, el Goethe Institut, el primer día de clase nos dijeron lo mismo. En clase se hablará de todo menos de religión y de política. O sea que no es propio de los masones, es propio de cualquier asociación que lo que quiera es evitar cualquier roce entre los que están reunidos. Están reunidos para aprender un idioma, están reunidos para desarrollar una mayor tolerancia, o están reunidos simplemente para saber, para aprender más. El evitar estos roces creo que es fundamental, porque si no nos pueden llevar a situaciones desagradables. Todo aquel que no piensa como yo es mi enemigo, y todo aquel que no piensa como yo hay que machacarlo. Yo defendí mi tesis doctoral en 1972 con amenaza de bomba en la universidad. Y eso hizo que defendiera la tesis doctoral en el aula magna con todo el claustro de profesores vestidos académicamente y que asistieran no solamente todos los alumnos, sino todo el claustro. No hubo bomba. Pero 10 años después sí que tuve la bomba. Y 10 años después me pusieron, en plena democracia socialista, una bomba en mi despacho y perdí 15 años de trabajo. Y afortunadamente yo no estaba. Es decir, el no hablar de religión y de política tiene mucha profundidad, ¿no? ¿Qué es religión? ¿Qué es política? Y yo creo que es todo, porque quieras que no, uno es creyente o no es creyente, pero me está rozando el tema religioso, el tema de las creencias, el tema de la espiritualidad, el tema. Sí. Oye, Manuel, perdón, ya que estás de... Sí. Párame porque yo me enrollo, entonces... No, yo cómo le voy a parar. Ni de broma. Bueno, Antonio, que quería preguntar una cuestión que casi en tu discurso anterior lo tenías en mente, que es, y yo creo que muchos de nosotros también te lo queremos preguntar, ¿cómo puede ser que la masonería tenga marginada a la mujer cuando la sociedad española estamos intentando que se incorpore? Y bueno, tú que tienes mucha experiencia de muchos casos que has conocido, ¿qué argumentos esgrimen para, en la mayor parte de los masones, hay mucha variedad, pero tú hazme una síntesis, porque si no, ¿por qué aún perdura ese? Bueno, esta es una cuestión no fácil de resolver. Yo el otro día oí al gran maestre de la Gran Logia de España responder a esta cuestión, ¿no? Y bueno, él defendía. Hoy día hay masonerías exclusivamente masculinas, donde no se inician las mujeres. Hay masonerías exclusivamente femeninas, donde no se inician los hombres. Y hay masonerías mixtas, de diferentes grados, el derecho humano o las obediencias que admiten la iniciación del hombre y la mujer. Por lo tanto, hay toda una gama de posibilidades para que cada uno pueda elegir aquella que más le convenga. Esto no supone una exclusión ni supone una preferencia, desde mi punto de vista. La pregunta desde la historia nos la hacemos: ¿de dónde viene esto? Claro, esto viene de la Edad Media. En la Edad Media la mujer no trabajaba la piedra, no era... Entonces, la herencia de todos esos estatutos, de esos reglamentos y tal, viene de allí, ¿no? Como la masonería especulativa que nace en el siglo XVIII es una herencia directa de la anterior, pues heredan esto de la misma forma que heredan el nombre. Porque heredan masón, porque masón es el albañil, masón es el albañil, y por eso los franceses hoy día tienen un problema,
cuando se anuncia un masón, un albañil en la prensa, es masonería, pero es la masonería operativa. Y entonces los masones especulativos añaden la francmasonería para distinguirse de los otros. Es una cuestión terminológica, ¿no? Yo creo que esto está en aras de la libertad, ¿no? Si alguien se siente más libre trabajando solamente con hombres o solamente con mujeres o mixtos, yo creo que el ofrecer una gama no es tampoco una cosa excesivamente descabellada. Es cierto que cada vez en la sociedad la mujer tiene más papel. Yo le aseguro que incluso esta masonería inglesa, que no admite a las mujeres, en todas el papel de la mujer cada vez es más fuerte en esta masonería inglesa. Incluso también cuando ellas se reúnen, están los hombres y las mujeres allí en el bar hablando tranquilamente y dicen, bueno, oye, que empezamos la reunión, y se van los hombres y las mujeres continúan entre ellas hablando, salen y luego continúan otra vez, que no hacen mayor problema. Yo creo que el problema se plantea desde los no masones, desde los no masones. Bien, eso es lo que le podría decir. Claro, este mismo problema se plantea en la Iglesia, se plantea en tantísimos sitios, que poco a poco yo creo que llegaremos a un mayor equilibrio. Señora del fondo. A mí me interesaría saber, dado que la masonería en sus orígenes y hasta el momento actual ha tenido como un fin primordial la mejora del ser humano y de la humanidad y del entorno de acuerdo con los principios éticos de conocimiento y tal, me gustaría saber, ¿tiene la logia algún mecanismo cuando un hermano o un miembro de la logia vulnera los principios en su práctica profesional, personal, en su actuación, los principios de la masonería? Sí, eso lo ha tenido siempre, inmediatamente expulsado, ¿no? Tienen sus tribunales de justicia y tiene todo su sistema jurídico interno. Y yo le podría poner, no voy a citar casos de personas ilustres de este país que han sido masones, incluso venerables de logias, que han tenido algún problema económico, jurídico, y han sido expulsados automáticamente de la masonería, ¿no? Sí, tienen su propio sistema jurídico. Es mucho más fácil salir de la masonería que entrar. Es muchísimo más fácil. La señora. Le voy a agradecer mucho su intervención. La pregunta que yo le iba a hacer ya la doy por contestada. Acaba de contestarla. Era la participación de la mujer en la masonería. Me imagino que por lo que le acaba de decir anteriormente está contestada ya. Gracias. Aurelio. Bueno, yo dos preguntas muy breves de un escéptico, de eso que tampoco se creen muchas cosas si no hay un documento que lo avale. Primera, si hay un documento, si existen documentos que enlacen o que vinculen esa masonería operativa de origen medieval con la masonería moderna y contemporánea. Porque yo he visto bastantes documentos sobre constructores y sobre albañiles y sobre arquitectos del siglo XV y XVI, y jamás me he encontrado nada que me permita entender que hay una organización más allá de la puramente gremial de veedores, oficiales, aprendices y médicos. Y luego la otra ya más curiosa, que ya es una curiosidad personal. Todos hemos leído, y yo nunca me he creído, porque me ha sido siempre una leyenda urbana, que la manía irracional de Franco contra los masones procede de un supuesto intento de entrar en la masonería en el que fue rechazado. Me imagino que no, porque en fin, no me encaja en la filosofía ni en la mentalidad de Franco. Pero visto que Pinochet fue masón, pues tampoco es imposible que Franco lo pueda hacer, o pretendiera hacerlo. Bueno, vamos a la primera.
Antes he insinuado, no sé si lo he dicho con claridad, que este tránsito de la masonería operativa a la especulativa tiene lugar a raíz de la política que se lleva en Europa y en Occidente de destruir o aniquilar a los gremios. España también en esto siempre fue un poco pionera, fue el último país de Europa en eliminar los gremios. Hubo que esperar a las Cortes de Cádiz, cuando en otros países ya esto tiene lugar en el siglo XVIII. El gremio era un obstáculo para el naciente capitalismo. El gremio controla la enseñanza. El gremio controla la mano de obra. El gremio controla el producto manufacturado. Controla el precio y su comercio. Esto el capitalismo naciente no lo admite. Y entonces su primer objetivo es acabar con los gremios. Y los gremios desaparecen. Van desapareciendo. Excepto en unos países con más velocidad, en otros con menos. El gremio de la construcción, ya he indicado antes que precisamente a raíz del incendio de Londres, de finales del 17, hace que muchos de los gremios de la construcción del continente acudan a las islas para la reconstrucción de esta ciudad, y eso permite que el gremio de la construcción perdure unos años más. ¿Cómo se da ese cambio? Usted alude a que ha visto muchos documentos de los gremios medievales, de su organización, incluso de las pruebas que tienen que hacer los aprendices. Bueno, en eso coincidimos en el interés, porque yo también tengo eso bastante estudiado y he dado bastantes charlas o conferencias y he publicado bastantes cosas sobre eso, y es uno de los libros que no publicaré, pero que siempre tuve intención de hacer, ¿no? Entonces, eso no es ningún secreto. Hay documentos de los gremios de constructores hasta el siglo XVIII, y en los que aparecen incluso firmando con su signo, porque el constructor, cuando entraba en la logia, le daban un signo de reconocimiento, no un signo puramente manual como los de ahora, que se identifican dándose la mano entre sí, sino el signo que tenían, con el que tenían que marcar las piedras que trabajaban, que son los famosos signos lapidarios que en todos los edificios románicos, especialmente de transición del románico al gótico, se conservan en tantas catedrales y monasterios e iglesias occidentales, y de los que, dicho sea de paso, hemos tenido también más de 20 congresos internacionales de una asociación que fundamos en Braine-le-Château, cerca de Bruselas, dedicada al estudio de la gliptografía, es decir, el lenguaje de la piedra. Y de eso, ya te digo, tenemos publicados también más de 100 libros dentro de esta asociación, los signos lapidarios. Entonces, esa masonería operativa, esa masonería de transición que tiene lugar entre el incendio de Londres y la nueva masonería especulativa, también está estudiada. Hay masones operativos que no se resignan a desaparecer. Y son ellos, en concreto, 4 logias de Londres, que tienen el nombre de las 4 tabernas donde se reunían, porque los masones, después de sus reuniones, se reunían siempre en tabernas para tener su ágape fraternal, y por eso todas las canciones masónicas son todas canciones tabernarias, las del siglo XVIII. Pues bien, eso se sigue hasta que estos 4 logias deciden dar el paso de la masonería operativa a esta nueva masonería especulativa de la que he hablado antes. Eso se sigue, y eso da origen a una primera masonería que, como decía, era la de Londres y Westminster, que luego
se unirá a la Gran Logia de Escocia y a la Gran Logia de Irlanda, y las tres constituirán la Gran Logia de Inglaterra, en este caso ya no solamente en 1717, sino unos años después, porque las constituciones de Anderson son de 1723, es decir, que hay una serie, unos años de transición. Eso está muy estudiado. Otra cosa es que luego se acepte o no, porque ya allí mismo hay escisiones entre la masonería de los antiguos y la masonería de los modernos. Los modernos resulta que son los antiguos y los antiguos resulta que son los modernos. Bueno, todos con Dermot y con todo, pero eso nos llevaría a un análisis interno de la masonería, que no sé si este es el lugar, porque eso sería otra conferencia, otro libro, que si le interesa, dentro de pocos días va a aparecer un libro que se titula Aproximación a la masonería a través de sus lemas y divisas, cuyo autor es este que les está hablando, ¿no? Y que dentro de poco va a ver la luz, si Dios quiere, vamos, si el gran arquitecto del universo lo permite. Y la segunda parte era sobre Franco. Ah, la segunda, claro, la de Franco. Sobre si Franco era antimasónico porque lo habían no aceptado en Larache, ¿no? El culpable de esa leyenda soy yo. Entonces, yo publiqué en Historia 16 un número monográfico dedicado a Franco y la masonería, que era el resultado de unos años de investigación, o de como lo queramos llamar. Rápidamente, hace muchos años, cuando todavía Franco vivía, después de una conferencia que di en Zaragoza, se me acercó un señor y se identificó como miembro de la antigua falange de Larache y me dijo: le voy a decir una noticia que a lo mejor usted no conoce. En nuestra logia Licus de Larache, Franco intentó ser masón y, según los papeles de la logia, pues se le rechazó. El jefe de ese grupo de falangistas de Larache, que son los que se hicieron con los archivos, me costó un tiempo localizarlo. Lo localicé a través de un servicio de inteligencia extranjero, lo localicé en Madrid y seguía llevando la pistola al cinto. Yo para entonces ya había publicado su nombre. Sé que intentó denunciarme o incluso complicarme la vida, pero cuando uno publica documentos y verdades, pues difícilmente uno puede ir en contra. Estuve varios años detrás de él porque yo quería hablar con él, ¿no? Y que me clarificara esto, porque había algunos puntos que no eran coherentes. Iba a Madrid, cuando iba a Madrid, pues yo sabía los bares a los que iba este señor y preguntaba: ¿ha venido hoy, don? No, pues hoy no. Luego, reconozco que fue un insensato, ¿no? Porque claro, un tío que va con la pistola al cinto y que tiene esa ideología y esa mentalidad, pues me podía haber buscado un disgusto. El caso es que nunca di con él y se me murió. Pero unos años después, en Alicante, después de dar una conferencia, se me acercó un general y me dijo: le voy a decir algo que quizá usted no conoce. Y me contó la misma novela, la misma leyenda. Y otros años después estuve bastante tiempo trabajando con los masones republicanos de París, que algunos de ellos, cuando salían de casa, también se ponían la pistola al cinto, ¿no? Y me volvieron, uno en concreto, uno de ellos, no el de la pistola al cinto, pero uno de ellos, militar republicano, el coronel Morlanes, me contó la misma novela. Y es más, me dio toda una serie de detalles del cómo y el por qué. La logia Licus de Larache, las fechas aproximadas. Estamos hablando del periodo posterior a Larache, ¿no? A la guerra del norte de África. Y a este ya le pedí que me lo diera por escrito, porque claro, ya
ciertas acusaciones ya eran como serias, ¿no? Bueno, con estas informaciones es como escribí ese artículo, que es el que ha dado origen a esta creencia, a esta novela, pero yo me limité a exponer lo que me habían dicho unos y otros. De ahí no se deduce que Franco quisiera entrar y le rechazaran, sino que un falangista me dijo esto, un general de Franco me dijo esto, un coronel republicano me dijo esto y un periodista de Barcelona me dijo lo mismo. En épocas diferentes, en contextos diferentes. De ahí el historiador no saca más que unos testimonios que hay que averiguar, ¿no? Algunos de ellos entraban en contradicción. Y luego, claro, no voy a bajar a los motivos que esgrimen porque ya son personales y yo creo que tenemos que tener respeto de los vivos, de los muertos, coincidan o no con nuestra ideología. Esto es lo que hay. Entonces, dando un paso más, si me pide mi opinión, yo creo que todo esto es una novela. Yo he llegado al convencimiento de que con el paso de los años la gente llega a creer aquello que no existió y que le hubiera gustado que existiera. Le digo por la siguiente experiencia. En nuestra Universidad de Zaragoza estuvimos estudiando las comunas libertarias de Aragón, de la Segunda República y sobre todo de la Guerra Civil, con trabajo de campo, yendo a los pueblos, haciendo entrevistas a los supervivientes, y nos encontrábamos con en el mismo pueblo un señor de mi edad, de 82 años, te decía una historia, pero 2 casas más allá, otro señor de la misma edad, que había vivido la misma experiencia en el mismo pueblo, te estaba contando otra historia. Entonces, la documentación oral tiene un tratamiento que es diferente de la documentación escrita. Y tienes que ser especialista, tienes que ser historiador, porque claro, nosotros tenemos el hándicap de que de historia puede, y de hecho escribe cualquiera que le apetezca. Sin embargo, de matemáticas, de medicina, de ingeniería, no se atreven a escribir si no son de su profesión. Sin embargo, de historia estamos tan desprestigiados que todo el mundo se cree historiador, Y la historia es una profesión como otra cualquiera y exige una serie de experiencias, de criterios, de saber reconocer los propios documentos, si este documento es real, si es falsificado, si está manipulado, si no. Bueno, y esto, pues claro, cualquier aficionado no puede llegar. Esto respondiendo a su pregunta, puesto que yo me considero culpable o responsable de esa novela o leyenda que se ha creado. El muchacho, más atrás todavía, el del fondo del todo, ¿sí? ¿Tú, sí? A ver, tradúceme porque no oigo nada. Vente para acá, ven, es que no se te oye. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que yo soy chileno, masón, y primera vez en mi vida que escucho el testamento masónico de Salvador Allende. ¿Oyes? Dice que es chileno y que es la primera vez en su vida que ha escuchado el testamento de Allende. Que es la primera vez que oye de masonería. No, el testamento de Allende, que no lo había oído nunca. No, Ven, es que no. Acércate porque. Es mejor que se acerque porque si no. Sin miedo. A ver. Perdona, sí, es que mi oreja falla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. La verdad es que yo soy chileno, masón, y es primera vez en mi vida que escucho el testamento masónico de Salvador Allende. Para mí tiene mucho sentido con lo que pasó en la historia, y con respecto a eso,
Por lo que yo he estudiado, Salvador Allende ya era maestro y llevaba mucho más tiempo en masonería que Pinochet. Pinochet llegó hasta el grado de compañero y cuando pasó todo el problema, Pinochet fue expulsado, pero lleva muy poco tiempo de masón en comparación con Salvador Allende. Y no sé si he entendido bien, pero por lo que yo entendí en su charla, usted no es masón. Basado en todo lo que sabe, que mucho, me gustaría saber por qué no es masón. ¿Y por qué no se ha hecho usted masón? Él, o sea, no entiende que sabiendo tanto de masonería, uno no se haga masón. ¿Lo he transcrito bien? Bueno, luego le respondo. Empiezo por lo primero. Yo no soy chileno, pero he estado varias veces en Chile hablando precisamente en las logias masónicas. Hace 3 años, me parece que fue, 3 o 4 años, con motivo de los 150 años de la fundación de la Gran Logia de Chile, fui invitado por la masonería y a tener la conferencia, por así decir, magistral, que la tuvimos en el Parlamento, en Valparaíso, porque como usted sabe, con Pinochet sacó de Santiago todos los estamentos políticos y en este caso la conferencia tuvo lugar en el Parlamento. Estuvo el presidente de la República. Primero habló el presidente de la República, después habló el gran maestro y después me tocó a mí el turno de palabra. Estaba todo el cuerpo diplomático, había más de 2.000 personas. Fue un acto, creo que interesante. Al día siguiente se repitió en la sede del Senado de Santiago, también con el presidente del Senado y con toda una serie de rectores. Bueno, se celebró con mucha solemnidad y dando la cara los masones de Chile. Y ya te digo, ahí tuve ocasión de estar unos días con ellos y conozco bien el tema y he seguido trabajando y colaborando con ellos. Lo de Salvador Allende, bueno, el testamento no miente en cuanto a la fecha de su ingreso. Hay más desconocimiento respecto a la pertenencia a la masonería de Pinochet, que también fue masón, pero que no, parece ser que no pasó del 2º grado. Y claro, entonces ya estamos aquí como un masón mata al otro masón, bueno, esas cosas de la vida y que la importancia del elemento militar en la masonería chilena. Bueno, podríamos hablar de mucho de esto, pero creo que no era lo que le interesaba. ¿Por qué no soy masón? Bueno, hay una respuesta que a veces doy y que molesta un poco a los masones, ¿no? ¿Por qué no soy masón? Porque los conozco demasiado. Podría ser la respuesta, ¿no? Pero mire, si el historiador tiene que ser todo de lo que habla, imagínese usted. Yo he estado 40 años de profesor en la Universidad de Zaragoza hablando de historia, aunque soy profesor de historia contemporánea desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Si cuando yo hablo o hablaba del comunismo, tenía que ser comunista. Si luego hablaba del socialismo, tenía que ser socialista. Si luego hablaba de la revolución en Nicaragua, tenía que ser revolucionario. Si hablaba de Cuba, pues tenía que ser. Si hablaba... El historiador tiene que conocer y hablar de aquello que conoce, pero no tiene por qué pertenecer a todas las instituciones, organizaciones de las que él tiene que manifestar con más o menos acierto, más desacierto que acierto,
Claro, 40 años hablando de muchas de estas cosas, no siempre puedes acercarte a la objetividad necesaria, ¿no? Intentas, pero no siempre, pero por lo menos ese sería un poco y sobre todo eso, porque los conozco demasiado. ¿Tú? Sí. Dice usted que la masonería no está beneficiada para el ateo, pero ¿a qué Dios rinde culto el masón? ¿Quién es ese gran arquitecto? ¿Quién es para el masón? ¿Quién es el gran arquitecto del universo? ¿A qué Dios rinde culto el masón? El gran arquitecto del universo, sobre esto hablo en el último libro que va a salir dentro de pocos días, el gran arquitecto del universo para los masones, vamos a decir, regulares. A mí no me gusta hablar de regular, irregular, buenos y malos, porque eso es un maniqueísmo que a mí no me va. Y esa es una terminología masónica que no es una terminología histórica. El gran arquitecto del universo es Dios. Es Dios. ¿Qué es lo que exigen? La creencia en un Dios. No te piden en qué Dios. El Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, el Dios de los cristianos, el de los católicos, el de los Vedas, el de los... Por eso en algunas logias, por ejemplo en la India, en vez de un libro sagrado hay hasta 5 libros sagrados diferentes. Un libro sagrado revelado en el cual el candidato pueda prestar juramento de fidelidad en su propio... ¿Qué pasa con los no creyentes? ¿Pueden ser o no? Según esta masonería inglesa o regular, tienes que serlo. Para eso está la otra masonería de orientación francesa que en aras de la tolerancia y en aras de la libertad eliminaron el gran arquitecto del universo, precisamente en aras de la tolerancia. Pero la masonería no rechaza la religión como puede ser el cristianismo, el No. ¿Cómo que no? Pregunta si la masonería rechaza la religión. La masonería no es una religión. Pero ¿y entonces por qué la religión ha perseguido, que tampoco me lo creo, por qué ha perseguido al masón? Que pregunta, ¿por qué no te acercas? Porque es que Sí, sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. ¿Por qué la religión ha... Yo lo que tengo entendido es que la masonería rechaza el dogma, La masonería no rechaza el dogma. Hay algunos masones y masonerías... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El libertinaje no lo defiende? No, eso será... Hemos hablado de muchas masonerías, ¿no? Entonces, la masonería auténtica, la masonería regular, es una masonería creyente. Esa masonería que hablábamos... ¿A qué se debe la persecución de la Iglesia entonces? Ese es otro tema que se lo explico rápidamente, si usted me permite. La masonería, en el siglo XVIII, cuando se introduce, la masonería rompe la legalidad vigente. No podía haber en el siglo XVIII ninguna sociedad que no estuviera aprobada por la autoridad vigente. Cualquier sociedad al margen de la autoridad era sospechosa de ir contra la tranquilidad pública. Eso lo tiene usted en el Código de Derecho Canónico y en el Código del Derecho Civil del siglo XVIII. Entonces, esta masonería, ¿qué hace? Que se crea en aras de la libertad y en aras de la tolerancia, se crea al margen de la autoridad. Por lo tanto, al crearse al margen de la autoridad, es ya una asociación ilegal. Y al ser ilegal, es una asociación ilícita. Y al ser ilícita, es una asociación perseguida, prohibida, castigada. Y esto ocurre con los gobiernos, vamos a decir, civiles y con los gobiernos eclesiásticos. Los primeros que prohíben la masonería en Europa no es la Iglesia Católica, son las autoridades protestantes de Ámsterdam y de La Haya en el año 1735. Viene usted muy al presente. ¿Perdón? Y la masonería
¿Cómo? ¿No tiene relación? No hay ninguna relación. Eso pertenece a un sector de la imaginación de la propia masonería y sobre todo de la antimasonería, de los que no toleran que haya personas que no piensan como ellos. Bueno, no, si no me refiero a usted, pero... no se dé por aludido, no me refiero a usted, porque eso es el peligro, el darse por aludido, porque entonces te estás identificando con una ideología que no es la que quieres manifestar. Entonces, no me interrumpa porque estábamos en el siglo XVIII y diciendo que la Iglesia Católica no es la primera que prohíbe, son las autoridades protestantes de Ámsterdam y de La Haya en 1735, y en 1736 son las autoridades de Ginebra y de Berna, también protestantes, y en 1737 es el jefe de policía de París, y en 1738 son las ciudades hanseáticas del norte de Europa, y en 1738 es el sultán de Constantinopla, y en 1740 la reina emperatriz de Austria, y en 1738 es el rey de Roma y el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Clemente XIV, en su bula In Eminenti, que empieza siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos. Nosotros también prohibimos esta grupo de masones, no dice la masonería, prohibimos la reunión de masones, puesto que entonces todavía no sabían qué era la masonería. Vale, ya, pues es que muy, perdone, es que, no, es que... Vale, muchas gracias. No, o sea, vamos a una última pregunta, por favor. Vamos a una última pregunta que se hace ya muy tarde. No se preocupen, este tipo de intervenciones, en 50 años llevo dando conferencias, estaba extrañado que todavía no hubiera salido. Ya, pero bueno... Pero es una pena porque es el momento de poder clarificar ciertas actitudes. Yo no intento convencer a nadie. Cada uno es libre de permanecer en sus propias ignorancias, como decía un maestro que tuve, ¿no? No se trata de hacer proselitismo, se trata de intentar acercarnos pero tampoco se trata de reventar actos públicos aprovechando un auditorio que no es el tuyo, ¿no? Claro. ¿Perdón? Es que no se salte, por favor, el turno, es que está el señor. Sí, ya... Muchas gracias por ese excelente momento que estaba pasando. No se oye nada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué relación hay entre la masonería y la música clásica? Pues yo no soy musicólogo. Yo le puedo decir que ha habido músicos clásicos importantes, masones. Me atrevo a decir que no existe una música masónica. Sí que existe una música ritual, sobre todo de Mozart, que se utiliza en algunas iniciaciones. En cuanto a músicos masones, aparte de Mozart, está Haydn, está Berlioz, está Cherubini, está Liszt, Sibelius, Armstrong, Duke Ellington, Irving Berlin. Bueno, abajo tienen las fotografías de muchos de ellos, ¿no? Claro, esto ya nos vamos al panteón de los masones ilustres, que en la exposición están muy bien representados, los filósofos Lessing, Herder, Fichte, Goethe, Krause, o incluso los literatos. Entonces hemos tenido varios congresos sobre la literatura y masonería, sobre todo a propósito de Hugo Pratt, del corto maltés, o de los industriales que han sido masones, los inventores como André Citroën, Walter Chrysler, Henry Ford, George Pullman, Charles Hilton, Samuel Colt, Gillette, Guillotin. Bueno, hay un grupo bastante numeroso, pero eso es otra masonería, ¿no? Pues yo creo que ya deberíamos dar por cerrado el acto.
porque se está haciendo muy tarde. Ahora, espera, si alguien quiere preguntar.